Bueno, tenemos el siguiente ejercicio para el cual vamos a ir armando la tabla, ¿sí? ¿Cuántos moles tenemos en el caso del óxido de manganeso? 1. 1. Bien. ¿Para el ácido clorhídrico? 4. 4. Muy bien. 4 moles. Para el caso del cloruro de manganeso, 1. Y para el caso del oxígeno, 2. Y para el cloro gaseoso, 1 mol. Bien, entonces, vamos con la masa ahora. Tenemos, para el manganeso, la masa es 55. Bien, y para el oxígeno, 16 por cada mol. Entonces tenemos 16 por 2, 32, más 55. Un total de 87 gramos. Vamos al caso del ácido clorhídrico. Bien, como recién me dijeron, quizás para hacerlo más exacto podemos utilizar el 35,5 para el cloro, ¿no? Porque es como que ahí quizás se perdería mucha cantidad de masa. Entonces, vamos a tener 1 gramo para el hidrógeno y 35,5 para el cloro. O sea que por cada mol son 36,5 gramos. ¿Pero cuántos moles tenemos? 4. Entonces, 36,5 por 4, ¿cuánto sería? 146. Bien, 146 gramos. Vamos al cloruro de manganeso. Siguiendo la misma condición de utilizar el cloro con el 35,5, bien, vamos a multiplicar por 2 y tenemos 71. Más 55 del manganeso, sí, son 126. Ahí está. 126 gramos y hay un solo mol. Para el caso del agua tenemos 16 para el oxígeno y 1 para el hidrógeno, pero tenemos 2 hidrógenos. O sea que por cada mol, 18 gramos, pero tenemos 2 moles. O sea que vamos a tener 36 gramos. Y por último, el caso del cloro, para el cual vamos a tener 71 gramos. ¿Bien? Bueno, a partir de esto, entonces, vamos con el volumen. ¿Sí? El único gas que tenemos acá es el cloro. ¿Sí? Recuerden que si no, el caso del agua nos tendría que indicar que es un vapor. Entonces, acá no tenemos relación de volúmenes, pero sin embargo, en este caso sí. En condiciones normales de presión y temperatura, 22,4 litros, porque tenemos un solo mol, y en condiciones estándar de presión y temperatura, 22,7 litros. Bien. Claro, está bien lo que decís, sí, el hidrógeno y el oxígeno son gases, pero acá están formando parte de la molécula de agua, ¿sí? Entonces, no están solos. Por lo tanto, el agua va a estar en estado líquido, ¿sí? Ahora, claro, exactamente. Solo si tenemos sustancias que sabemos que son gases. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, ¿bien? Los óxidos que son óxidos de no metales, ¿sí? El caso del agua, justamente les dije que nos tienen que indicar que está en estado gaseoso o en forma de vapor, ¿bien? Si no nos dicen eso, lo dejamos vacío. Y ahora sí quiero que me vayan diciendo cuáles son los datos que tenemos. La idea de este problema es determinar el reactivo. Vamos a poner acá lo que hay que determinar: reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Bien? Eso es lo que hay que sacar. Entonces, vamos a los datos. ¿Qué datos tenemos en A? ¿Cuántos moles de manganeso pusimos, de óxido de manganeso? 2 moles. ¿Con cuántos moles de ácido clorhídrico? 6. Bien, entonces, de ácido clorhídrico tenemos 6 moles. Vamos a la parte B ahora. ¿Sí? ¿Qué cantidad del óxido de manganeso pusimos? 174 gramos. Bien, ahora no son moles, sino que son gramos.
174 gramos. ¿Con cuánta cantidad de ácido clorhídrico? 365. Bien, 365 gramos. Y por último, vamos a poner ¿cuántos gramos de óxido de manganeso? 1,50. Moles, ¿no? ¿Dice? Mol. Sí, bien, gracias. 1,50 moles. Y acá sí son gramos, ¿no? Sí, 219 gramos. 219 gramos. Bien. O sea, que lo que hay que calcular en base a estas relaciones, ¿bien? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Entonces, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. La relación que vamos a establecer es entre estas dos columnas, entre la del óxido, ¿sí?, y la del ácido. Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente. Acá nosotros tenemos moles, ¿sí?, y acá pusimos moles. ¿Bien? Esa va a ser la primera parte de lo que es la regla de 3 simple. Y la segunda parte va a ser moles y moles también. Entonces, pensemos en esto. Nosotros tenemos que buscar la relación, ¿sí?, y saber si está sobrando, ¿sí?, o está faltando reactivo. Y de ahí vamos a sacar cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Entonces, para el primer caso, si nosotros ponemos 2 moles del óxido de manganeso, necesitamos saber cuánto necesitaríamos del ácido clorhídrico para que todo reaccione. ¿Está? Ahora, nosotros que sabemos la condición primera de la estequiometría. Sabemos que si ponemos 1 mol del óxido de manganeso, vamos a necesitar ¿cuántos moles de ácido clorhídrico para que todo reaccione? 4, perfecto. 4 moles de ácido clorhídrico. Ahora bien, nosotros pusimos un solo mol, estamos en el A. Pusimos 2 moles. Entonces, si pusimos 2 moles del óxido, ¿cuánto ácido clorhídrico se necesita? 8. Bien. 8 moles de ácido clorhídrico. Bueno, resulta que tenemos 8 moles de ácido clorhídrico. No. ¿Cuántos? Bien, ¿cuántos pusimos? 6. Bien. Entonces, estos 2 moles van a reaccionar totalmente si hay 8 moles de ácido clorhídrico. Pero de ácido clorhídrico pusimos 6. O sea que, ¿qué va a pasar con el ácido? ¿Se va a terminar antes o va a continuar la reacción? Vamos de vuelta. Yo tengo, lo que puse son 6 moles, ¿sí? Para que estos 2 moles de óxido de manganeso reaccionen por completo, necesitamos 8 moles de ácido clorhídrico. ¿Alcanza la cantidad que pusimos? No. O sea que el ácido se termina antes, ¿sí?, de que se termine la cantidad de óxido de manganeso. ¿Sí? Va a quedar una parte de esta sustancia que va a estar sin reaccionar. Vamos a hacer la inversa, ¿bien? A ver si se termina de entender. Ahora supongamos que vamos al revés, ¿no? Nosotros resulta que tenemos 4 moles de ácido clorhídrico. 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántos moles de dióxido de manganeso necesitamos para que todo esto reaccione? Para que estos 4 reaccionen, ¿cuánto óxido se necesita? 1, ¿sí? Allá arriba, 1. 1 mol de dióxido de manganeso. Ahora, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico nosotros pusimos ahora? 6. Entonces, si ponemos 6 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de dióxido de manganeso vamos a necesitar? Bien, 6 dividido 4, ¿no? 1,5.
1,5 moles de dióxido de manganeso. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos 6, que es lo que dice acá que estamos poniendo, del óxido necesitamos 1,5. ¿Y cuántos pusimos? Acuérdense esto. La reacción, la ecuación de arriba indica la relación estequiométrica. ¿Bien? Lo que vamos poniendo para que todo reaccione. Ahora, estas condiciones son condiciones nuevas. ¿Bien? Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, si pongo 2 moles del óxido de manganeso, ¿sí? Y 6 moles de ácido clorhídrico, ¿todo reacciona? ¿O me sobra algo? ¿Bien? Bueno, a ver, vamos con eso. Hasta ahora se dieron cuenta que está sobrando. ¿Cuál es el que sobra? El de manganeso, el óxido. ¿Por qué sobra? Porque ¿cuántos pusimos? Bien, 2 moles estamos poniendo de esta sustancia. Y resulta que si ponemos 2 moles del dióxido de manganeso y 6 moles de ácido clorhídrico, del ácido clorhídrico se consumen los 6 moles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo se necesita 1,5 moles de dióxido de manganeso. Y pusimos 2. ¿Bien? Entonces, si pusimos 2 y solamente se necesita 1,5, está sobrando. ¿Bien? ¿Quién es el que se consume por completo? El ácido. Bien, este se consumió todo. Fíjense que acá, si nosotros queríamos que los 2 moles que pusimos del óxido reaccionen, necesitábamos 8 moles de ácido. ¿Bien? Esta relación, la primera que armamos, es más difícil que esta. ¿Bien? Esto nos puede pasar. Entonces, siempre que recomiendo yo hacer las 2. Si no se dan cuenta, en primera instancia, hacer la segunda regla de 3 simple, partir del otro compuesto. ¿Sí? Y a partir de esto podemos determinar entonces que el ácido clorhídrico se gastó todo. Entonces, el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Acuérdense que, como les dije al principio, el reactivo limitante es el que se consume primero. ¿Sí? Entonces, no importa que tengamos más del otro compuesto, de la otra sustancia. ¿Bien? Si uno se termina, la reacción se detiene, o sea, queda limitada. Por eso es el reactivo limitante. ¿Sí? Se consumió todo. Ahora, el reactivo en exceso es el que quedó sin reaccionar. Una parte de eso quedó sin reaccionar. Y es justamente el dióxido de manganeso. Ahora, ¿cómo determinamos cuánto sobró? ¿Cuál es ese exceso? El reactivo en exceso va a ser la cantidad de sustancia que pusimos menos la cantidad que se consumió. ¿Bien? ¿Cuánto pusimos del óxido? Bien, 2 moles. ¿Y cuánto se consumió? 1,5. Entonces, ¿cuánto sobró? 0,5 moles. Ese es el exceso. Entonces, fíjense que sacamos el reactivo limitante, el reactivo en exceso y sacamos cuál es esa cantidad de exceso que hay. ¿Cuánto sobró? Esto también lo podríamos transformar en masa, ¿sí? En gramos, porque tenemos acá los moles. ¿Bien? Entonces, podrían también pasarlo a gramos. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo haríamos para pasar los moles a gramos? Los moles del óxido. 87 gramos, 1 mol y 0,5 X gramos, ¿no? Porque vamos a sacar la masa. Entonces, podemos decir que 1 mol son 87 gramos del óxido de manganeso. Ahora, si tenemos 0,5 moles, vamos a tener X. ¿Cuánto da esto? 43,5.
Ahí está. O sea que es lo mismo decir 0,5 moles, ¿sí? Que decir 43,5 gramos del óxido de manganeso. Es lo mismo expresado en dos unidades distintas. ¿Bien? Ahora vamos con el punto B.